sí, la verdad que el miércoles pasado, bueno, a mí, después una vez que me fui de acá, siguieron los mensajes, los intercambios, así que bueno, eso está bueno, está bueno. Yo leí un par de, creo que vos estabas acá o Sí, ya te sí, habías ido. respondí Hoy algún par. estuvo bien, Carola, Sí, dijeron un par ahí de yo esos. ya me sentí realizada porque... De esos que te pegan Claro, todos los que miércoles. coincidimos una vez en 3 años, ¡pah! Un montón. Ahora, eso demostró una cosa, que es mentira que apagan. Aparte, Se quedan escuchando. quedó demostrado eso, ¿eh? Bueno, hoy Está no sé bueno. si van a decir lo mismo, no sé de qué vas a traer hoy, ¿de qué hablas? Vamos a seguir por unos miércoles más con el tema que tiene que ver con infancia, en realidad, porque bueno, hay muchos aspectos donde está bueno analizar y como que una cosa lleva a la otra, ¿sí? El miércoles pasado hablamos de esto de la hipersexualización en las infancias. Y bueno, la verdad que esta semana todo lo que tenga que ver con redes, con medios de comunicación estuvo como muy intenso en relación sobre todo al caso de Lucio. Bueno, ¿qué pasa con las infancias? El tema de violencias en relación a las infancias y todas estas cuestiones. Voy a aclarar algo de lo que me voy a correr, ¿sí? Porque además de ver todo esto de diferentes análisis, quiénes fueron en este caso puntual responsables, qué pasa con los diferentes tipos de sistemas que acompañan a las infancias, hubo mucho de esto de dónde están las feministas, qué pasa. Bueno, de ese tipo de análisis me voy a correr, pero de manera rotunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que a quienes plantean dónde están dónde están las feministas, por qué ahora no, la bandera, etcétera, etcétera, les importa un carajo a Lucio. La verdad que pienso eso, no les interesa qué es lo que pasó y qué análisis. Lo único que les interesa es desprestigiar a un movimiento y desacreditar a un movimiento. Entonces, a mí sí me interesa lo que pasó con Lucio y sí me interesa la vulneración de derechos en las infancias, que es real, que es diario y que es cotidiano. Entonces, desde ahí vamos a analizar. Desde otro, de qué hacen las feministas, creo que está clarísimo lo que hacemos a diario. Así que en ese tipo de análisis no me voy a meter, pero sí me voy a meter con esto que les decía, que cotidianamente aparece vulneración de derechos de las infancias en un montón de aspectos y en un montón de lugares. Y no lo digo yo, ¿sí? Lo dicen las estadísticas, así que voy a leer textualmente un informe de UNICEF que dice que el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimenta alguna práctica violenta en su crianza. 59% entre 1 y 14 años. O sea, y acá no diferencian entre varón y nena. No, ni nada. chicas y chicos. La Bien. mitad de la población de esta edad en infancia experimenta alguna práctica violenta. El 42% recibió algún castigo físico y más de la mitad fue víctima de algún tipo de agresión psicológica. El 40% de las y los adolescentes atravesaron su primer hecho de violencia entre los 6 y los 13 años. Y 4 de cada 10 chicos y chicas afirman haber recibido algún tipo de maltrato en su casa, en la casa de algún familiar, mientras que 7 de cada 10 afirman haber sufrido un maltrato por alguna persona de su círculo íntimo. Entonces, datos totalmente significativos y datos precisos, ¿sí? Podemos extender este análisis sobre cuestiones de abusos, cuestiones que tienen que ver con el género, pero no nos vamos a meter tanto en eso, sino en el sentido de que están siendo vulnerados y vulneradas permanentemente. ¿Por quién? Por ¿Quién? Personas adultas, ¿sí? Por familiares, padres, madres, etcétera, etcétera, por personas adultas en todos los espacios. El otro día leía unas plaquitas que decía, ¿y por qué lo traigo a cuenta? Porque me parece que hay mucha hipocresía, mucha incoherencia en el discurso de las personas adultas. ¿Por qué? Porque hay una mirada totalmente adultocéntrica. Esto de plantear situaciones, veía unas plaquitas que si se quiere son graciosas, pero que nos pueden hacer pensar, esto de que viene la tía, ¿y por qué no me das un beso? Plantear a las infancias de darnos un beso cuando a lo mejor es una adulta que no saluda a ninguno de sus vecinos, decía. El tío que dice, deja de darle la teta, mira cuántos años tiene, y que está todo el tiempo con un cigarrillo en la mano. Esto de decir con un chirlo o con una paliza los encaminamos, ¿sí? El pariente que a lo mejor a la noche todavía tiene pesadillas por cómo fue tratado cuando era niño o niña. Entonces, me parece que el primer planteo que nos tenemos que hacer como personas adultas es poder analizar nuestra propia crianza, nuestra propia infancia y entender que no tienen por qué ser la misma.
ni de la misma forma, ni con los mismos tratos, ni de la misma manera. Y a la vez dejar de rasgarnos las vestiduras y de plantear, por ejemplo, en el caso de Fernando Báez Sosa, que lo voy a plantear el miércoles que viene, ahora hay 8 monstruos, ¿sí?, que asesinaron a un joven. En eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿quiénes formaron a esas personas? ¿Quiénes alimentaron el odio hacia una persona diferente, hacia un adolescente con un color de piel diferente, una clase social diferente? Bueno, podemos hacer un análisis. Se formó en una familia, se formaron en un contexto, se formaron en un club, se formaron en un deporte. Entonces, permanentemente estamos formando y alimentando crianzas violentas y crianzas vulneradas. Sí, este caso de Báez Sosa, bueno, lo vas a hablar el miércoles. Sí, el miércoles lo vamos a... Saltó porque de alguna manera se le fue la mano, lo mataron, pero casos de patoteadas de rugbyers no es el único ni el primer caso. No. Se daban casi habitualmente, sí, en algunos círculos. Sí, entonces evidentemente estamos formando infancias, no solamente que le ejercemos violencias y diferentes tipos de violencias, sino que los formamos para que cuando lleguen a determinadas edades sean quienes ejercen esos tipos de violencia. Ahora bien, Caro, disculpame, Sí. después seguís. El tema del correctivo, vos sabés que eso a mí me genera algunas dudas. Yo te escuchaba recién cuando vos hablabas de este tema. Se usó mucho tiempo. Sí. Yo no sé si todas las personas que alguna vez recibieron un chirlito correctivo o un golpecito con el palito tienen después secuelas en su edad adulta. ¿Es lineal así? No, sin dudas no es lo mismo. Tampoco significa que el que no le pegaron nunca es un descarriado. A mí jamás me pegaron una paliza, ni siquiera no recuerdo un correctivo, y sin embargo tan torcido no salí. Marcelo, no sé si habrá cobrado alguna vez. Y no salimos torcidos. Bueno. Por eso, ese tema, me interesa que ahondes en ese tema. Yo creo que fueron cambiando la mirada de las infancias. En primer lugar, si antes pensábamos un niño, una niña, un niñe como un adulto en miniatura, porque no tenían espacios de infancia, donde es más, esperábamos que tengan determinada edad para que salgan a trabajar. Bueno, esa realidad cambió. Lo que no cambió mucho es la mirada de las personas adultas en relación a las infancias. Cambiaron los derechos de las infancias. Ahora las infancias son escuchadas en la toma de decisiones, en una instancia de divorcio y separación de padres, ¿sí? Su voz realmente tiene peso, no solamente desde lo simbólico y desde lo que dicen, sino que también desde lo legal. Sin embargo, nos sigue faltando el cambio de actitud, el cambio de mirada de las personas adultas, de quienes nos vinculamos. Ahora bien, conceptualizamos las violencias desde hace muy poco tiempo, entonces ya sabemos que agredir físicamente a alguien, sea un chancletazo, sea la marca de un cinto, sea una vez o sea sistemático, es violencia física. Obviamente que las consecuencias de lo sistemático y lo esporádico no van a ser la misma en la constitución de alguien, pero sabemos que es violencia física. Entonces yo como adulto, como adulta responsable, me estoy poniendo en un lugar de poder, porque yo soy adulta, puedo ejercer violencia física sobre vos. Un chacletazo, un insulto, una agresión, ¿sí? O todos los tipos de violencia que conocemos. ¿Queremos ese lugar? ¿Pensamos y que eso es lo que queremos mostrar como referente? ¿Esa es la crianza que queremos? ¿Queremos seguir insultando? ¿Queremos seguir siendo... a ver, ¿cuándo vulneramos derechos? El derecho lo vulnera la familia, desde que ejerce todo este tipo de violencia que nombré, pero también lo vulnera el profe del club en el momento en que no dejó participar a alguien o jugar por su aspecto físico, por su condición, y lo vulnera la seño en el momento de la institución educativa que deciden no dar educación sexual integral, y lo vulnera el del boliche cuando no deja entrar a alguien por su aspecto físico. ¿Sí? Todo el tiempo estamos vulnerando los derechos de las infancias y de las adolescencias. Y esto trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que cuando estas infancias y estas adolescencias llegan justamente a esta edad un poco más adulta, siguen perpetuando violencia. Entonces un círculo que continúa, que esto es lo que venimos hablando de hace tanto tiempo, que es tan difícil de modificar. Por eso me parece que la pregunta principal es
¿qué quiero ser como adulto, como referente? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Ahora, yo me sigo poniendo del otro lado, del adulto que aplica el correctivo, digámosle así, entre comillas. No puedo controlarlo al nene, está difícil, no me hace caso, entonces le tengo que pegar un chancletazo o un chirlito. ¿Y será la solución? ¿A partir de ahí empieza a hacer caso o a partir de ahí tiene miedo? ¿O a partir de ahí deja de ser? ¿O a partir de ahí deja de expresar? Eso es lo que por ahí nos tenemos que plantear. Las infancias son diversas y son distintas y ahora esto comunican y expresan lo que sienten, lo que les parece. Entonces, bueno, pensemos antes, en todo caso, si queremos paternar, maternar, si queremos ser docentes, si queremos ser seños, si queremos ser profe. En todo caso, pensémoslo antes si estamos en condiciones de afrontar esa situación. Y es más, tener la posibilidad de reconocer si nos equivocamos y de pedir disculpas, porque nos parece siempre y fuimos formados que quienes somos adultos no solo tenemos la última palabra, sino que nos sabemos todo, que no nos equivocamos y no sea cosa que nuestros hijos nos vean llorar, vulnerables, pedir perdón y pedir disculpas. Y la verdad que a modo personal me parece que es lo más genuino en crianza, poder mostrar que somos personas, que nos equivocamos, que cometemos errores, que nadie nace sabiendo cómo ser madre y cómo ser padre, pero sí tenemos que estar atentos permanentemente en cómo estamos tratando a las infancias. Los datos son alarmantes y el caso de Lucio, si bien fue el caso más mediático, no es un hecho aislado, ¿sí? Lo vemos todos los días, de maltratos de infancias que llegan a sistemas médicos y que han tenido muchas agresiones y que no se nos atiende. O sea, está fallando también todo un sistema que tampoco acompaña a infancias que están siendo maltratadas. Dejaste muchas cosas ahí pendientes para pensar. Qué bueno. Me dejaste una ahí dando vueltas recién sobre el final cuando decías, pensemos si queremos ser padres, si estamos preparados, si realmente queremos ser padres o docentes. Porque muchas veces me da la sensación que ahí coincido con vos. Pasa que tenemos hijos casi como por un mandato, porque sí, ahora ya no se da tanto, pero me parece que nuestra generación, la mía por lo menos, creo que la tuya también, había que tener hijos. Sí. Hay que tener hijos porque hay que reproducirse, porque hay que hacer grande la patria, porque hay que tener muchos chicos, porque hay que... Y qué sé yo si queríamos. Y nadie nos explicó ni nadie nos dijo todo lo que conlleva esta paternidad o maternidad. Primero desde la responsabilidad que esto implica y después de todo lo que se nos moviliza a modo personal, todas las estructuras que nos vienen a movilizar. Desde lo emocional hasta lo económico. Tal cual, en todos los aspectos. ¿Sí? Yo siempre digo, soy mamá y me llevan el 80% de mi sueldo y el 80% de mi estructura psíquica. Y bueno, es realmente una responsabilidad y es una construcción permanente. Lo que me parece a mí es que como adultos y adultas, desde esta mirada adultocéntrica, no nos preguntamos y nos repreguntamos. Todo el tiempo seguimos en el camino de, bueno, por esto así, esto es lo esperable, esto es lo normal, así fui criado o criada, así me enseñaron, y seguimos. Me parece que todo el tiempo tenemos que hacer un parate. Hoy vino la Carola, no tan feminista puntualmente de ese tema, pero una Carola más educadora, podríamos decir. Y bueno, en cuestión de infancia y de crianza, la verdad que también vengo formándome hace mucho tiempo y la formación que he tenido hace 20 años atrás, cuando empecé a estudiar en relación a las infancias, no es la misma que la que voy estudiando ahora. Entonces es necesario ir modificando. Pero no nos podemos olvidar de que todo el tiempo vulneramos los derechos de la infancia. Entonces hagámonos cargo. Este año me parece que va por ahí la cosa. Hagámonos cargo de los mocos y de las macanas que nos mandamos, porque es la única forma de modificar. Me quedé con ganas de más. El miércoles no falles. No, el miércoles acabo de estar. Carola Carranza, su columna de género y más. Radiosudeste.com.ar, el diario electrónico que elegís todos los días.